buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy inician las novenas navideñas en un año que fue atípico en muchos sentidos por cuenta de la pandemia del COVID-19. Y una de las cosas que más cambió fue la forma en la que los colombianos consumimos y las prioridades que tenemos ahora para comprar. Por eso hemos invitado esta noche a Camilo Herrera, él es el presidente de Radar, que acaba de revelar un nuevo estudio sobre este tema, el consumo de los colombianos. Camilo, me alegra saludarlo y bienvenido a Sala de Prensa. Muchas gracias a ti a la oportunidad para compartir lo que el consumidor nos ha contado. Así es. Bueno, Camilo, ¿qué fue lo que ustedes encontraron en este estudio? ¿Qué es lo que estamos comprando más y qué estamos comprando menos los colombianos? Yo creo que una de las cosas más importantes es que para noviembre de este año se consolidan ya 3 meses en línea donde los hogares están gastando más que el año pasado, lo cual muestra que ya hay una recuperación del gasto de los hogares, pero evidentemente no es igual a como gastábamos el año pasado, porque hay una cantidad de restricciones que hacen que no podamos hacer ciertas compras, como ir al cine, por ejemplo, o ir totalmente a restaurantes, o estar plenos en el tema de turismo. Entonces se reestructuró la balanza de gasto de los hogares. Lo que hemos aprendido y que nos han dicho los hogares en los últimos meses es que evidentemente hay 3 aumentos grandes en el gasto. El primero es todo lo referente a aseo del hogar, por lo que tiene que ver con desinfección, lo referente a aseo personal, de lo que tiene que ver con seguridad y limpieza de cada persona, sobre todo el tema de jabón y la lavada de las manos cada 3 horas, y cuarto, un rubro con el que algunos hogares cada vez están teniendo que destinar más dinero, que es el pago de los domicilios. Un domicilio en algunos casos no tiene un costo, pero pueden haber costos desde los 500 hasta los 5.000 pesos, dependiendo del domicilio que estemos hablando. Y esto ha permitido que haya una dinámica en los domicilios muy interesante, pero también que haya una barrera en este tema de los domicilios. Entonces, esto ha hecho que el gasto de los hogares se reajuste, pero una de las cosas que es muy importante mencionar es que la estructura del gasto de los hogares ya en noviembre es muy parecida a la de noviembre del año pasado, lo que nos muestra cómo los hogares están intentando volver a su punto de origen debido a que las personas de una manera normal tienden a buscar seguir con su normalidad después de un periodo de privación de libertad como la que tuvimos. Y ese es un panorama bastante interesante, Camilo, todo esto que usted nos está mencionando, y me gustaría que lo fuéramos como desmenuzando por partes. Y aquí también, digamos, en estos cambios de hábitos de consumo también se hace evidente que lo digital también ha crecido mucho. Y sobre eso, Camilo, ¿cuál es el perfil de los consumidores que ahora, por ejemplo, están comprando cada vez más a través de plataformas digitales o redes sociales? La pregunta que tú haces es muy importante porque eso tiene 3 momentos distintos. Aquí quiero hacer una precisión que es fundamental entender en Colombia. El 30% del gasto de los hogares, lo que es el dinero que se gastan todos los hogares en Colombia, lo hace el 50% de la población. O sea, las personas de ingresos bajos, que son la mitad de la población, hace el 30% del gasto. Pero el otro 50% de la población, que es la gente de ingresos medios y de ingresos altos, hacen el 70% del gasto. Entonces, evidentemente, este mundo digital del que tú hablas no es igual en todos los niveles de ingreso, ni es igual en todas las ciudades. Entonces, claramente, en ciudades principales y donde los ingresos medios y los ingresos altos sean más importantes, la dinámica de las compras por domicilios, o lo que uno llamaría compra no presencial, ha sido muy importante con la afectación de estos pagos de los domicilios que comentaba, y las compras por internet en portales colombianos, no solo en portales extranjeros, tiene una dinámica muy importante, motivados particularmente por el día sin IVA en noviembre de este año. Entonces, internet, más o menos el 1,5% del gasto de los hogares se iba a compras por e-commerce o internet antes de la pandemia. Hubo un momento dado en el aislamiento en que esto llegó a niveles del 4 y el 5%, multiplicándose por 3, y esperamos que se normalice a cerca del 2 o 2,5% para el año 2021. A los domicilios les pasa más o menos lo mismo, pero los sistemas de domicilios que han reducido o simplificado el pago de los domicilios ha permitido que la gente mantenga esa compra de domicilios, porque claramente si un domicilio vale, por decir algo, 3.000 pesos y un hogar pide 10 domicilios en el mes, 30.000 pesos es un impacto grande en los bolsillos de ciertos hogares en Colombia. Y claramente las plataformas de domicilios están mucho más desarrolladas en las ciudades principales que en el total del país. Entonces, en la medida en que esto ha logrado moderarse, los domicilios han seguido con una buena dinámica.
Lo que hemos visto es que de una u otra manera el comprador digital en Colombia no necesariamente tiene un perfil que uno pudiera decir son más los hombres que las mujeres, es muy homogéneo, son más los de ciertos estratos, digamos que eso más depende de las ciudades y el desarrollo y cobertura que tenga Internet, pero sí la gran diferencia está en qué nivel de ingreso tiene la persona. Obviamente las personas de ingresos bajos están muy limitadas en esta situación y las personas de ingresos medios e ingresos altos han logrado aprovechar de una manera muy importante este canal, no solo reduciendo el tema del contagio, sino dinamizando el comercio de una manera muy importante. Eso es bien interesante porque, claro, uno tiende como a totalizar las cosas, ¿no? Entonces entró lo digital y pensamos que esto ha permeado, digamos, el consumo de la sociedad colombiana, pero como lo vemos, esto se hace es más marcado por sectores. Y también quiero que precisemos alguna situación, Camilo, y es que cuando se inició la pandemia nos cuidamos de no gastar mucho por el temor no solo de lo que nos pasara, digamos, a nivel de salud, sino en nuestra economía. Y muchos creímos que iba a haber serios cambios en el consumo a futuro, pero entonces lo que hemos visto últimamente es que se volvieron a disparar las compras. ¿Esto a qué lo atribuye usted? Usted nos decía, incluso comenzando esta conversación, que hemos alcanzado ya unos niveles altos de gasto. Sí. A ver, una de las cosas que pasa en el mercado es que la capacidad de compra de las personas que tienen salario ha aumentado de manera importante. Esto de repente no es fácil de entender, pero voy a intentar explicarlo. Como los salarios aumentaron entre el 2 y el 6% este año, el salario mínimo aumentó un 6 y dependiendo del tipo de salario tuvo un aumento distinto. Al tener una inflación por debajo de eso, una inflación por debajo del 2%, significa que los hogares tienen una mayor capacidad de compra que el año pasado. Porque si los precios de los productos no subieron tanto como se esperaba y los salarios sí subieron, la gente va a poder comprar más cosas en un momento como este. Si a esto le sumamos que durante varios meses algunos hogares no pudieron hacer todas las compras que querían y podían hacer por el tema de esta privación de libertad que tuvimos por el aislamiento, efectivamente en septiembre, octubre y noviembre estamos viendo ese proceso que uno podría llamar de descontención de compra de muchas personas a salir a adquirir cosas que querían o necesitaban comprar. Insisto, esto no aplica a toda la población. Estoy hablando mayormente del 50% de la población que es de ingresos medios y de ingresos altos. Los de ingresos bajos obviamente tienen una capacidad de compra mucho más moderada y la destinan más a bienes básicos que a bienes, llamémoslo así, de gusto necesarios. Hablar de un total en Colombia no es fácil, inclusive puede ser irresponsable en función de que decir uno que el gasto está creciendo cuando la 30 o 40% de la población me va a decir a mí, no, el gasto no está creciendo, en mi caso no. Claro, en su caso no tiene todo el sentido, pero cuando mira el total del mercado hay unas dinámicas positivas. Aquí todo gira en torno a que el ingreso de las personas de ingresos medios e ingresos altos se mantuvo relativamente estable y las personas de ingresos muy bajos, los que normalmente llamamos como pobres, de alguna manera tuvieron un soporte por parte del gobierno. Pero hay una población, una capa muy importante de clase media, de ingresos medios bajos, que no tuvo ni el soporte en empleo, ni el apoyo del gobierno, porque básicamente es una población que es muy informal y no hubo forma de llegarla, que es donde realmente estamos viendo unos problemas en capacidad de compra muy complicados. Claro, y que además se reflejan, por ejemplo, en problemas como los que estamos viviendo en este momento, como el desempleo. Exactamente. Claro, eso es también bien delicado, Camilo. Bueno, y si comparamos este diciembre con los años anteriores, ¿cuáles son los principales cambios que usted puede notar? Ahí se nos vienen varios retos. El diciembre del año pasado fue un diciembre espectacular. Una de las mejores canastas de compra de Navidad que hayamos visto nosotros en Radar, y nosotros no solo medimos en Colombia, sino en 17 países de América. Y uno cuando comparaba lo que pasó en diciembre en Colombia fue una cosa realmente maravillosa. Entonces sabemos que eso no se va a poder mantener este año por diferentes razones y el primer factor es que la comparación vamos a salir mal parados. Cuando nos fue muy bien el año pasado, este año no nos va a ir tan bien, entonces la foto no va a quedar tan bonita. Segundo, a muchas personas del sector público y del sector privado le anticiparon la prima para noviembre, lo que hace que los hogares no tengan la misma cantidad de dinero en diciembre de este año que la que tenían el año pasado, a lo que se adiciona, como tú muy bien lo mencionabas, el tema de desempleo. Entonces la capacidad de compra va a ser distinta. Y tercero, muchas de las celebraciones de Navidad que teníamos y celebraciones de Año Nuevo y vacaciones evidentemente están limitadas por el tema del empleo, pero mayormente por el tema de la pandemia que estamos viviendo.
Entonces vamos a tener una Navidad que va a ser distinta, con una estructura de gastos distintas, con menores celebraciones de novenas, como normalmente estamos acostumbrados, y con una Navidad que seguramente va a ser mucho más íntima. Entonces, la cantidad de recursos que van a destinar los hogares a la Navidad de este año seguramente va a ser menor que la del año pasado, pero estamos seguros que va a ser lo suficiente para que los hogares puedan celebrar de una buena manera su Navidad. Claro, y bajo todos estos cambios, digamos, todas estas restricciones que hemos vivido, todos estos movimientos y, digamos, alternativas que han surgido, ¿qué industrias o comercios deberían replantearse a partir de los cambios de consumo que se han ido presentando a lo largo de este año? Yo creo que afortunadamente la gran mayoría ya lo han hecho. Una de las cosas que nosotros hemos aprendido en el camino es que no es que estén habiendo cambios, lo que están habiendo son aceleraciones. Que la gente esté pidiendo domicilios, eso no es nuevo. En Colombia llevamos pidiendo domicilios, no sé, 50 años. Que la gente esté comprando en Internet no es nuevo, llevamos 20 años comprando por Internet. Que la gente esté haciendo reservas en restaurantes no es nuevo, eso llevamos haciéndolo más de 10 años. Lo que pasa es que una cantidad de comportamientos que las personas no habían adaptado, los han adaptado con una velocidad más alta ante la situación en la que estamos, que les exige de una u otra manera anticipar y planificar sus gastos, lo cual no es, digamos, lo más dado de la cultura colombiana. Y en torno a eso, el comercio ha logrado avanzar a lo que en el mundo comercial se llama la omnicanalidad, estar en todos los canales al mismo tiempo, tanto en el mundo físico como en el mundo digital, teniendo la misma oferta de productos. Aquí aún hay unos retos muy grandes, porque claramente no es tan fácil hacer una transacción en el mundo digital como se hace en el mundo físico. Tú en el mundo físico entras a una tienda, coges el producto, vas a la caja y pagas. Cuando lo compras por internet, el sistema tiene que ir a buscar si el producto está a poder cogerlo, de alguna manera reservarlo para ti y mandártelo por domicilio. Uno de los retos grandes que tiene la industria de comercio es que estaba acostumbrado a que la gente le llegaba a la tienda y ahora la tienda tiene que llegar a la gente. Esto a nivel logístico obviamente es complejo para las compañías, es una cosa que viene dándose en el mundo hace más de 30 años y yo creo que el comercio colombiano ha hecho un gran avance en esto en la gran mayoría de los casos. En los días sin IVA no fuimos tan hábiles en torno a esto, pero más por las restricciones propias que puso el día sin IVA, donde la factura tenía que emitirse el mismo día y dentro de unos problemas técnicos que hay ahí, el mundo de Internet no es tan hábil para facturar el mismo día. Claro, todos esos cambios me parecen muy interesantes y ya que usted lo menciona, Camilo, por ejemplo, cuando estaba hablando del tema de los domicilios, la penetración de los domicilios aumentó durante la fase de aislamiento, pero según lo que he leído en el estudio, esto ha ido perdiendo fuerza. Expliquemos un poco qué fue lo que fue pasando con esta dinámica. Detrás de eso hay dos temas fundamentales. Uno, como lo venía mencionando, mientras los domicilios tengan un costo, los hogares no van a tener necesariamente el dinero para hacerlo. Y segundo, hay muchas compras que los hogares prefieren hacer de manera presencial. Por ejemplo, las personas que están comprando frutas y verduras prefieren de la mejor manera ir a escoger las frutas y las verduras que quieren. Y en ciertas categorías preferimos ir nosotros a hacer las compras para que las cosas funcionen de la mejor manera. Otras categorías son fáciles de pedir por domicilio. Un restaurante, pues tiene una carta y uno la pide y no tiene mayor diferencia, aunque uno de repente prefiere ir al restaurante para tener el servicio y el producto recién salido de la cocina. Claro, hay condiciones y cosas distintas. Comenzando el aislamiento, cerca del 30% de los hogares en Colombia pedían domicilios. Durante el aislamiento llegamos casi al 60% y en este momento estamos cerca de niveles del 40-45%, muy fluctuantes, pero parece que sí hay un crecimiento muy importante frente al comienzo del aislamiento. Y es un crecimiento que es bastante interesante también, Camilo, porque me he dado cuenta, por ejemplo, acordándome de estos últimos Black Fridays y demás, por ejemplo, en algunas aplicaciones de domicilios, también uno podía encontrar almacenes ahí y entonces ahora ya no solamente se puede conseguir, digamos, los típicos productos de comida o de farmacia o de supermercado, sino también como unas especies de centros comerciales. Y es que en países como Estados Unidos, incluso antes de esta pandemia, habían empezado a cerrarse también centros comerciales y locales físicos por el auge, digamos, de este comercio virtual. Entonces ahora con la pandemia ha crecido muchísimo más este tipo de comercio. Si uno lo aterriza al caso colombiano, ¿podrían resultar también afectados otros comercios físicos? Posiblemente sí, más esa comparación que hacemos contra el fenómeno de los centros comerciales de los Estados Unidos no es fácil hacerla con Colombia, y esto se debe a dos fenómenos.
Primero, muchos de los grandes centros comerciales de los Estados Unidos están afuera de las ciudades, sobre todo los de grandes marcas y los outlets, lo que hace que la gente tenga que desplazarse mucho hasta allá y ahí el domicilio o la compra en Internet tiene una ventaja muy grande. Y segundo, de una u otra manera, en Estados Unidos y en otros países, la cantidad de horas trabajadas por personas son mucho más altas, inclusive las personas llegan a tener 2 o 3 empleos para mantener sus niveles de ingreso. El mercado colombiano no tiene esa realidad desarrollada aún por nuestro modelo laboral, entonces digamos que el manejo de tiempos es distinto. Pero una de las cosas importantísimas que vale resaltar del tema de los domicilios es que una gran cantidad de los domicilios que están pasando, de esos 40% de hogares que piden domicilios, más del 60% de la solicitud de domicilios es por teléfono, no es por aplicación o por WhatsApp, son llamadas telefónicas. Recordemos que históricamente Colombia ya tiene una cultura de domicilios y que ingresos bajos e ingresos medios no necesariamente tienen la capacidad de tener estas aplicaciones, tener los smartphones y poder hacer este tipo de solicitudes, ni el nivel de ingreso para asumir los costos que esto tiene. Lo mismo pasa a nivel de bancarización, no todo el mundo tiene las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, las cuentas de ahorro, lo cual limita de una u otra manera el mercado. Entonces, lo que vemos es un boom muy grande en teléfono, como les estoy mencionando, y dos, un tema importantísimo del poder de WhatsApp para pedir domicilios. WhatsApp se convirtió casi que en un nuevo canal de forma de compra donde la gente hace la solicitud por WhatsApp, puede pagarlo por una transferencia financiera, por diferentes mecanismos de los nuevos fintech que hay en el mercado o pagando contra entrega. Y esto ha dinamizado el mercado de los domicilios de una manera muy fuerte, sobre todo en los pequeños emprendimientos y en los nuevos que se dan desde el año pasado y los que surgen en el momento de los aislamientos. Sí, eso también es muy chévere porque de hecho en WhatsApp uno incluso puede encontrar los catálogos, ¿no?, de estas pequeñas empresas que están saliendo adelante, entonces uno puede consultar las fotos, lo que quiere comprar, cuánto cuesta y demás. Esto es, digamos, lo bueno de todo esto, ¿no?, de todo este estudio que ustedes han hecho, pero también se habla de 3 sectores que siguen teniendo, por decirlo así, problemas y que no han podido crecer. Esos son el entretenimiento, los centros comerciales y la moda. ¿Qué es lo que está pasando ahí? A ver, la industria de la moda tiene un reto muy grande y es un reto sencillo. Nosotros llevamos ya muchos años en la industria de la moda trabajando con Inex Moda y a ti se te vacía la nevera, se te vacía la alacena, pero no se te vacía el armario. Para que la ropa se dañe tienen que pasar cosas muy complejas que realmente causen que la ropa se dañe o que tú te engordes mucho o te adelgaces mucho y la ropa ya no te sirva. Pero mayormente la ropa que uno tiene le sirve. Y estando en aislamiento, pues el desgaste de ropa fue mucho menor. Entonces la dinámica de ropa evidentemente cayó. Estamos estimando una caída entre el 20 y 25% de esta categoría durante el año, también con la fortuna de que el próximo año va a tener un crecimiento importante. Algo parecido pasa con el mundo de entretenimiento. Pero en entretenimiento lo que pasa es que a ti no te permiten ir o no nos permiten ir a cine, a teatro, a los estadios, limitando nuestra capacidad de demanda de servicios de entretenimiento por fuera del hogar. Pero pasó lo contrario. En el servicio de entretenimiento dentro del hogar crecieron las demandas, como en el caso de los streaming de televisión, como puede ser Netflix, y la entrada de Disney Plus al mercado colombiano, que tuvo una dinámica realmente importante en suscriptores, aumentando el gasto de los hogares un poquito en esa categoría y también aumentando el tiempo de los hogares en consumo de medios. O sea, una de las cosas importantes de lo que ha pasado es que la gente, al quedarse quieta, ha hecho de alguna manera una transformación en su consumo de medios. Adicional a esto, los centros comerciales han sido los que más han sido restringidos por parte de las alcaldías en función de que son muy visibles. Entonces el control sobre ellos es grande. Centros comerciales principales en todas las ciudades del país están claramente regulados y observados, mientras que el comercio que está informal en ciertas zonas está un poco más suelto, como se puede ver en noticias nacionales y locales. Entonces los centros comerciales han tenido que cumplir unos aforos muy complejos, permitiendo que, si bien la gente puede entrar a los centros comerciales, sobre todo al sector bancario y a las grandes cadenas, pues las ventas de otros almacenes se han reducido de manera importante y esperamos que en el 2021 esto ya se pueda recuperar. Camilo, y ya para ir concluyendo y aventurándonos un poco a hacer unos pronósticos, ya que usted lo menciona, ¿qué puede venir para el otro año? ¿Qué podemos esperar?
Digamos que el otro año tiene dos escenarios. Un escenario es si vuelven a haber aislamientos o si no vuelven a haber aislamientos. Ya el presidente de la República ha dicho varias veces que es posible que no vuelvan a haber aislamientos, pero sabemos que eso también puede ocurrir de manera municipal, dependiendo cómo ocurra en cada ciudad las situaciones. Entonces, digamos que esto, una de las cosas que nos enseñó 2020 es que pueden ocurrir los aislamientos y de aquí en adelante los tenemos que tener presentes. Si hay aislamientos, obviamente las categorías que han sido impactadas este año seguramente vuelvan a ser impactadas en caso de aislamientos, pero en una intensidad menor, porque de una u otra manera aprendimos. Si no hay aislamientos, básicamente los ganadores de este año, como pueden ser alimentos, aseo del hogar, y aseo personal, alimentos en el hogar, claramente en los restaurantes, van a tener una dinámica lenta el próximo año porque al compararse frente a los grandes números de este año no les va a ir necesariamente bien. Y todas las categorías que tuvieron problemas el año pasado, y qué pena, este año, como bien lo mencionabas, moda, entretenimiento y centros comerciales como un canal, van a tener unos comportamientos positivos porque su base se redujo, o sea, se comparan contra un menor valor, entonces vamos a tener números positivos, pero lo más seguro es que el total del gasto de los hogares en Colombia que teníamos en el año 2019 solo lo recuperemos hasta el año 2022, porque en muchos de los casos hay categorías que van a necesitar mucho más que solamente un año para poder volver a nivelarse con lo que pasaba en 2019. Pues así están cambiando los hábitos de consumo de los colombianos, sobre todo el gasto, y ya haciendo una recapitulación de toda esta conversación, se ha centrado en los alimentos en el hogar, aseo del hogar, aseo personal y también los pagos de domicilio. Vemos además una fuerte aceleración de lo digital que tiende a mantenerse, como las estrategias para adelantarnos a la Navidad funcionaron también, por supuesto, para dinamizar la economía colombiana. Es Camilo Herrera, presidente de Radar. Gracias por acompañarnos y por todo este análisis, Camilo. No, muchísimas gracias a ti y aprovecho para desearle a toda la teleaudiencia una novedosa Navidad y un creativo 2021. Muy bien empleadas esas palabras, que así sea. Gracias, Camilo. Muy bien, así hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos estará acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir en Sala de Prensa y ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora una serie de decisiones que tienen que ver con las andanzas del detenido senador del partido de la U, Eduardo Pulgar, que ha tenido en su contra dos determinaciones en las últimas horas. Primero, hablando de la parte política, la plenaria del Senado aprobó una propuesta que hizo la Comisión de Ética de la misma corporación, en el sentido de suspender a Eduardo Pulgar Daza de su curul como senador de la República, toda vez que se encuentra actualmente detenido por cuenta de un posible caso de corrupción. Es decir, que en este momento no tiene la credencial en su poder Eduardo Pulgar como congresista de la República. La otra determinación tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia, que determinó que no le dará ningún tipo de beneficio, quiere decir, no le dará detención domiciliaria, ni tampoco la posibilidad de que vaya a otro sitio de reclusión distinto a la cárcel La Picota en el sur de Bogotá, donde actualmente se encuentra. Pulgar había alegado a través de su defensa que tenía graves quebrantos de salud que requerían atención, si no en un centro médico, al menos sí en una casa por cárcel. La Corte Suprema determinó que no tiene derecho a esta situación y por ahora tendrá que esperar en la cárcel La Picota lo que viene en su proceso, que fundamentalmente es seguir recaudando pruebas. Van a seguirse escuchando testigos, van a seguirse recibiendo documentos para determinar si es o no acusado de los delitos que hoy se le endilgan, entre otros intento de soborno y otros vinculados con el supuesto ofrecimiento de 200 barras en su lenguaje, o sea 200 millones de pesos, a un juez de Uciacurí para que favoreciera a sus mentores en materia política y económica, a los hermanos Acosta Osío, dueños de la Universidad Metropolitana en Barranquilla, cuyo litigio con otra rama de su familia habría causado todo este embrollo. A propósito, hubo capturas recientes en Barranquilla de otras personas vinculadas con todo este escándalo, que por ahora pica y se extiende. El caso disciplinario le queda a la nueva procuradora Margarita Cabello, quien debe entrar a ese cargo el próximo 16 de enero.
y no será fácil porque hay recientemente algunas revelaciones que indican que la señora Cabello tendría algún tipo de cercanía con Pulgar, lo cual según algunos analistas la llevaría posiblemente a que considere declararse impedida para este caso. Gracias, Ricardo. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los dejamos con el segmento económico Signo Pesos. Hasta la próxima y buenas noches.